les vengo a hablar de historia, pero de una historia bastante presente, porque cuando hablamos de colonialismo parece que es que nos estamos tirando muchos siglos atrás. Pero hoy existe un colonialismo, el económico. De eso vamos a hablar. Empezamos. Cuando hablamos de colonialismo, ya se lo he dicho al principio, parece que es que estamos tirando de libros de historia, parece que es que tenemos que ir siglos y siglos atrás, pero a mí me parece que hoy estamos viviendo un colonialismo basado en las privatizaciones, basado en el poder de las empresas, basado en expropiaciones que tienen los propios estados. Óscar, ¿estamos viviendo un nuevo colonialismo hoy con el tema de las privatizaciones, con las empresas, con las corporaciones? Yo creo que la forma de colonialismo tiene que ver con cómo se define la política económica. O sea, hay una universalización en Occidente de que la política económica tiene que tener las raíces austriacas, es decir, Estado mínimo, sin actividades públicas, o sea, sin empresas públicas ni cosas estas, y con los impuestos menores posibles para alimentar el consumo y la inversión privados. Esa es, digamos, la base del pensamiento austriaco de 1912, ¿no? De Mises. Esto ha llevado, bueno, se propaga a través del Banco Mundial y de las condiciones en la refinanciación de los créditos de la década del 90, final de la deuda, de la crisis de la deuda de América Latina y de África y de Europa Central, porque Ujú, Europa Central, América Latina y África pasaron por exactamente lo mismo. ujú. Y lo que ha quedado, el rezago que ha quedado después de que se hizo todo, se privatizó, se redujo la cantidad de gente empleada por el Estado, etcétera, un poco lo que está tratando de hacer ahora Estados Unidos, lo que ha quedado es energía y agua en manos del Estado. Me Y gustaría hablar, entonces, me gustaría hablar sobre todo de los recursos, porque antes, Óscar, y yo creo que tú lo has puntualizado bien, antes casi siempre se hablaba del petróleo, ¿no? Y hemos visto guerras por el petróleo, etcétera, etcétera, pero ahora estamos hablando de recursos que son inherentes para vivir, es decir, la energía, el agua, etcétera, etcétera. así es. Y si miramos a Latinoamérica, vemos todas las privatizaciones que está habiendo de tantas y tantas compañías, de tantos y tantos recursos, vamos a tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, se va a la subsistencia de la gente, se va al punto clave que es la vida. Sí, hay una vuelta a la vida de las privatizaciones. Las privatizaciones fueron en la década del 90. Se Ajá, suponía que eso con es. eso, entre el 90 y el 2010, digamos, ya se había privatizado todo lo vendible, pero de pronto resulta que hay dos elementos que son fundamentales, que son el agua y la energía. Y la energía es renovable y no renovable, es fósil y es eléctrica. Y la eléctrica es hidroeléctrica o es termoeléctrica y los sistemas de distribución, que también están en juego, que ya habían sido privatizados, algunos habían sido vueltos a nacionalizar, y del petróleo. Y entonces ahora, yo lo que veo es que país más, país menos, hay campañas que hablan sobre la ineficiencia en el manejo de las empresas públicas petroleras. Prácticamente todas las empresas petroleras de América Latina son del Estado. Pemex, PDVSA, Petrobras, Yacimientos Petrolíferos en Argentina, Ujú. Petroperú, Ecopetrol, todos son del Estado. Y la idea ahora es privatizar eso. Y lo otro es privatizar el agua. ¿Y de qué Y manera, con eso, Óscar, te quería preguntar, ¿por qué se permite a ciertas empresas, fondos de inversión, grandes nombres o grandes firmas hacer eso? Porque yo creo que los países pierden soberanía. pero Si no claro, me lo que equivoco, pasa es no lo que sé, dímelo. en, lo que pasa es que en el pensamiento austríaco, la eficiencia empresarial está por arriba de los temas de interés nacional. En el pensamiento austriaco es la rentabilidad lo que importa, no el interés Pero nacional, la soberanía, esas cosas. estamos hablando de pérdida de soberanía y de pérdida de autonomía de los países y de independencia. Pero por supuesto, y además, si ustedes ven, se fijan con ojo, con atención, Ajá. lo que está pasando en Estados Unidos es lo mismo.
están reduciendo el Estado, echando a la gente a la calle, reduciendo los centros de investigación, con lo que están privatizando, van a privatizar. Universidades, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Van a terminar de privatizar lo que no estaba privatizado en los Estados Unidos. Y están, sobre todo, echando mucha gente a la calle, reduciendo el Estado. O sea, haciendo lo que ya hicimos nosotros antes de la mano del Banco Mundial. Es una tendencia general y es en Occidente. En Oriente no es así. En Oriente el Estado es importante. En Oriente, y no estoy hablando de China en particular, sino de Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam, en fin, Singapur. El Estado es importante, la planificación de largo plazo es importante. Y ellos tienen unas tasas de crecimiento que no tenemos en América Latina ni en África. Ajá. Y yo no sé en Europa Central cómo está el crecimiento, pero creo que el único que más o menos crece es Polonia. Porque todos los Sí, demás nada más. están estancados como Europa. Está todo el mundo arremangándose para intentar crecer. Bueno, nosotros en España, mi país es ahora mismo el que más desempleo juvenil tiene de todas las tasas. Lo llevo mirando desde no sé cuántos meses en Twitter, en X ahora, y es así. Ah. Me gustaría, Óscar, preguntarte, ¿por qué los estados, y te decía antes, permiten a estas grandes corporaciones que haya una especie de colonización? ¿Por qué permiten que haya esto? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Por qué esta connivencia? Yo creo que hay dos elementos en juego. Uno es una convicción profunda de que eso funciona mejor que lo otro. Perder soberanía Y es una funciona. convicción profunda. O sea, puede no Perder, ser verdad, perder pero es una soberanía, convicción. perder soberanía funciona más que alguien te esté gestionando tus recursos. Lo que pasa es que como no lo comprenden de este modo, lo comprenden del modo de la rentabilidad. Entonces tú dices, bueno, oiga, pero usted está poniendo en cuestión el manejo del agua del país. O sea, no es cualquier cosa. Y dices, sí, bueno, pero pues, la rentabilidad va a ser más alta, entonces eso es mejor para el capital y no sé cuántos, y los impuestos a la renta. Es decir, es entender las cosas por otra parte. Y yo creo que eso tiene límites muy grandes porque ya estamos viendo la falta de crecimiento en América Latina. Entonces, digamos, creer que porque se va a privatizar el agua y lo que queda de la energía vamos a crecer más es perseverar en el error. Ujú. Es claramente, pero ahí está el tema lo que está colonizado es la cabeza. Claro, es que es así. Yo la verdad que en todo esto, no sé si, como estamos charlando de colega a colega, Óscar, de verdad te lo digo, Ujú. no sé si hay una dependencia económica. Es decir, tú estás exportando unas materias primas sin darle un valor añadido que se lo está generando a estas grandes empresas, y el pueblo, el país, no ve nada. Y dice, bueno, mientras lo gestionemos, pues así vamos. Pero es que se está permitiendo que hagan eso. Creo que lo que hay es una colonización de las ideas donde no se toma en cuenta lo que tiene que ver con cómo se genera empleo, para quién es la economía, para el bien común. La economía no es para el bien individual, sino para el bien común, pero es que es como entiendes la función de la actividad económica. Si la entiendes para el bien individual, entonces te orientas a que la menor parte de la población tenga empleo, pero la rentabilidad sea alta. Si lo haces para el bien común, entonces te preocupas más por cómo se genera el empleo y qué políticas tienes para generar empleo. Si te preocupas menos por la cantidad de exportaciones totales que tienes y te preocupas más por la cantidad de empleo que puedes generar con los recursos naturales que tienes en tu país. Esto, que yo creo que es evidente en los países asiáticos, esto está totalmente alejado en América Latina y me parece que en África también. Me parece que nosotros, o sea, tanto en África como en América Latina, somos, digamos, blanco de un colonialismo intelectual que nos impide ver lo que hay que ver. Es que lo que importa es la población que está adentro de los territorios. Ujú. Ese es el punto. Óscar, toda esta colonización de la que estamos hablando, estas privatizaciones,
nos llevan a una mayor desigualdad, porque yo estoy harto de ver informes de la CELAC, estoy harto de ver informes de distintos organismos y al final hay una especie de connivencia. Esto nos lleva a una mayor desigualdad. ¿Quiénes son los que trabajan? ¿Quiénes son los que explotan? ¿Y dónde va la riqueza? ¿Se invierte en el Mira, país o no se invierte? Es que es así. no, mira, la impresión que yo tengo ahora, después de 30 años de aplicadas estas políticas y de haber leído año tras año cómo el ingreso se concentra en el mundo, adentro de cada país, adentro de cada región, es que el objeto de la política es la concentración del ingreso. Para eso es, Ujú. no es para otra cosa, porque crecimiento no hay, pero lo que sí hay es concentración creciente. O sea, se desregularon los mercados, se abrieron los mercados y el ingreso que ya estaba concentrado se comenzó a concentrar más y progresivamente más. Y ahora los fondos de inversión son más grandes que los países, mucho más grandes que los Sí, bueno. países. Las corporaciones son más grandes que los La países. corporatocracia y los países, lo que estás diciendo, los fondos de inversión, es que estamos viendo cómo están hipotecando auténticos, vamos, todos los países, ¿no? Pero ante eso, ¿puede haber una resistencia? ¿Qué se puede hacer ante eso? Hemos visto algunas nacionalizaciones, hemos visto cómo algunos estados sí lo han intentado hacer, pero ante eso, ¿qué se puede hacer? Lo que pasa es que yo creo Sí. que lo que necesitamos es replantear para quién es la economía. Creo Ajá. que el problema teórico es para quién se hace la economía. ¿Se hace para el bien individual o se hace para el bien común? Tenemos que regresar a la pregunta inicial del siglo XVIII. Vamos al principio otra vez. Es decir, ¿por qué hubo la discusión del siglo XIX sobre cómo producir y para quién producir? Por eso decía yo que Ese- hoy vamos a tener una máquina del tiempo aquí. sí, claro. Es que yo creo que cuando en el año 12 Mises comienza con sus teorías de que es el bien individual y comienza a reducir el pensamiento económico a cómo se hace la inversión y cómo se hace la ganancia, con sus trabajos de los años 20, que anteceden, por supuesto, a la escuela de Chicago y a la escuela alemana, anteceden a todos. Pero cuando él comienza con eso, él está contestando lo que tiene enfrente, que es la Revolución Rusa, la del 5, y después, bueno, la del 17. Pero en este mirar la Revolución del 5 y después la Revolución del 17, él dice, la forma como ellos deciden precios es menos eficiente que la forma como yo creo que se definen los precios. Lo cual posiblemente sea cierto. O sea, de repente sí es menos eficiente, pero de repente es más distributiva. Óscar, me gustaría preguntarte, ¿por qué hay organismos como tenemos, por ejemplo, el Banco Mundial, el FMI, etcétera, etcétera, que toleran este tipo de pérdidas de soberanía de los países? No, ¿Quién se beneficia detrás de todo no, esto? pero ellos no lo toleran, ellos lo promueven. Ah, Ellos lo promueven. Es decir, es que tenemos que yo entender. quería poner un eufemismo, pero ya veo que estamos a las claras hoy. No, no. No, no, no. Yo lo que he encontrado, porque vengo trabajando el tema del Fondo Monetario hace 40 años, Claro, por eso. yo lo que encontré es que las tomas de decisiones sobre las políticas del fondo se hacen en el Congreso de Estados Unidos en una subcomisión que se llama de Seguridad Nacional y Organismos Financieros Internacionales. Así se llama la subcomisión. Sí, pero es que lo de la seguridad, Entonces tira tu línea. por lo de la seguridad nacional pasa todo por el arco del triunfo. Es decir, Pero, claro, todo es seguridad nacional y me puedo excusar en lo que yo quiera para meterme donde yo quiera. yo quiero que mis empresas salgan beneficiadas, esa es mi seguridad nacional. Eso es. Entonces yo quiero que mis empresas compren Chevron y otras tontas. las que sea. Y además, tú sabes que parte del problema es que ellos promueven esto y quien ganó en América Latina con sus políticas fueron los capitales de China, que es la gran némesis de Washington. Ellos hacen políticas para ellos, o hacen políticas, digamos, para el capital occidental, y quien sale ganando es el capital asiático. Y eso yo creo que tiene a Occidente desquiciado. O sea, si tú piensas que la energía hoy, por lo menos en los países de la costa pacífica, de América del Sur, está en manos de capitales chinos, la distribución, la generación, está en manos de capitales chinos, grandes y chicos, porque además tienes generación pequeña en las minas de electricidad,
Y tienes generación grande, como la empresa chilena de generación o Luz del Sur en el Perú. Entonces tienes varias empresas de generación eléctrica, grandes y chicas. Ahora, en manos de capital chino, es el capital chino finalmente, en última instancia, el que pone las hidroeléctricas en Ecuador. Claro, no hay agua, pero eso es un problema después. O sea, cuando se hicieron las hidroeléctricas, el propósito era la generación hidroeléctrica de energía con capital chino. ¿Y qué pasó? Vino el vicepresidente de Estados Unidos a decirle a los ecuatorianos: los chinos los están explotando a ustedes, yo les doy un poquito de dinero, ustedes me dan las Islas Galápagos y todos felices. Ahora, Óscar, con esta llegada de Donald Trump, ¿se va a intentar presionar más a los países de América Latina para llevarse, digamos, el pez a la cesta? Mira, yo crecientemente, No sé, ¿eh? yo he estado observando a Trump desde el 20 de enero y hemos visto cómo se ha caído el precio del dólar con relación a las monedas de América Latina, con relación a todas. El dólar se ha depreciado ferozmente en América Latina. Hemos visto también que el comercio con Estados Unidos es importante para los países de la cuenca del Caribe, pero no para los de Sudamérica. Antes, Colombia tenía el 80% de su mercado en Estados Unidos. Ahora eso me parece que es alrededor del 30%. Del 30, sí. Sí. Entonces, ya no hay, en la cuenca del Caribe, los que han quedado dependiendo de Estados Unidos son México, los 5 de Centroamérica y República Dominicana. Todo lo demás ya es básicamente Asia, Europa y Medio Oriente. Entonces la cosa está cambiada. Entonces ya no hay los hilos que tenían en los años 50, cuando Estados Unidos era el principal comprador, el principal inversionista, el principal acreedor. Ya no. Ya Estados Unidos no es el principal acreedor, no es el principal inversionista y no es el principal mercado. No tienen los hilos para el manejo sudamericano. Y yo creo que entonces cualquier intento, que están habiendo algunos intentos, van a caer en saco roto. Por ejemplo, leí que el canciller del Perú fue invitado a Washington y fue recibido por el secretario de Defensa. No por el secretario de Estado, por el de Defensa. Claro, ¿cuál es el tema? El puerto de Chancay. Efectivamente. Claro. Pero ¿cuál es el problema del puerto de Chancay? Que le quita el negocio al puerto de Los Ángeles. Ese es el punto. O sea, no, que es militar, que van a poner submarinos y los chinos van a invadir. Bueno, eso, la excusa, lo del tema de lo de la seguridad nacional, por eso es el Ministerio de Defensa, no el que recibe, claro. O sea, el tema de fondo es, si tú pones el puerto en Chancay, los barcos que vienen de Chile o de Colombia o de Ecuador van, en lugar de ir a Los Ángeles y ahí tomar el barco que cruza el Pacífico, van a Chancay y ahí toman el barco que cruza el Pacífico. Claro. Está más cerca y es más barato. Y ahorra 11 días el cruce. 11 días. Casi nada. De 31 días lo baja a 20. Es decir, es una bajada de tiempo fundamental. Y esto, yo creo que eso es la amenaza. Y claro, ¿qué le puede decir el secretario de Defensa al canciller del Perú sobre el principal socio comercial, principal inversionista y principal acreedor? ¿Que se vayan? ¿Se ha vuelto loco el secretario de Defensa? No, claro, imposible. No. Y por otro lado, la tecnología en el Perú hoy es China. Claro. Te quería preguntar, ¿qué tipo de estrategias se pueden utilizar por parte de estas corporaciones o, por ejemplo, por parte de Estados Unidos para intentar presionar a países de Latinoamérica para hacerse con sus recursos, como hemos visto? Por eso hablaba yo de colonización, no de colonización española, en este caso colonización de privatizaciones. Sí, claro. Mira, lo que estamos mirando con Panamá, esto de que llegó BlackRock para decir que se le compraba al fondo de Hong Kong los puertos los dos puertos en los dos lados del canal, eso es el modo como van a tratar de recuperar el control. Ahora, yo no estoy seguro todavía de que BlackRock vaya a lograr esa compra. Pero no es evidente. No es evidente para nada. El gobierno de Panamá dijo, asustadísimo, porque claro, los han invadido varias veces, ¿no?
La Sí, no, última en claro. 1989, hace un Sí, poquitico. sí, sí, no, no hace mucho. Ajá. No hace mucho. Entonces, digamos, tienen la memoria de la invasión muy presente y, bueno, si nosotros no privatizamos, si no cedemos a la presión, de repente estos salvajes nos invaden. Pero yo creo que, fíjate, yo creo que el capital chino que está en esos puertos, yo creo que no va a vender. Puede que sí vendan, pero yo creo que no va a vender porque es negocio. ¿Por qué vas a vender un buen negocio? Ujú. Porque te presiona un fondo de inversión que te da 23.000 millones de dólares por los puertos, que claro, es un montón de dinero. Sí, pero bueno, a la larga es una inversión, digamos, una apuesta al all-in, ¿no? A Como, la- como se suele es una- decir. pero además han construido el segundo canal para los barcos más grandes. Claro, el problema de Panamá hoy es que no tiene suficiente agua. Entonces el tema del agua es un tema central. El segundo canal, que es para los barcos más grandes, y yo no sé si fue construido también con capital chino, pero en todo caso, el paso de los barcos por el canal nuevo, por el de los barcos grandes y por el canal viejo, Ujú. a largo plazo es sumamente rentable y tiene poco que ver con el tema de seguridad nacional de Estados Unidos. No, no, bueno, Salvo que es se que, trate de una invasión. claro, es que, Pero estamos, esa es la que estamos, fantasía, la paranoia, ¿no? claro, estamos hablando Claro. de una excusa, y es que estamos hablando de que estos fondos de inversión están en la connivencia con Estados Unidos y se creen en la potestad de que pueden llegar a cualquier país, no sé, Argentina o Chile el litio, todos lo sabemos, los Sí. recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ellos se creen con la potestad y alegando una seguridad nacional que es una seguridad nacional que puede alegar un Estado, que es una excusa desde mi punto de vista, pero que se arrogan estas empresas privadas. Así es. El tema del litio es un tema bien delicado. Fíjate que aquí en México había Chang'an, tenía la mina del litio que está a 400 kilómetros de la frontera de Texas, en Sinaloa, y esa empresa fue nacionalizada por el gobierno mexicano con el argumento de que iba a ser una empresa nacional de litio, cosa Sí, que sí. hizo. Pero la tecnología para hacer el carbonato de litio solamente la tiene la empresa Chang'an en el mundo. Entonces, digamos, sí, en este caso fue el gobierno de México, pero vamos a suponer mañana BlackRock Ujú. compra las minas que tienen los chinos en el norte de Argentina, ¿no? Una vez que las compran, tienen que mandar ese litio a China para ser Efectivamente, procesado para sacar el porque carbonato. no tienen una tecnología. Es igual que lo del No contrato. tienen la tecnología. Lo hemos hablado en Zoom y también en la redacción con el equipo. Estados Unidos no tiene la tecnología para hacerlo. Con No. el tema de la extracción, por ejemplo, de las tierras raras con Ucrania, que es un país absolutamente vendido e hipotecado y que no tiene absolutamente ninguna soberanía. Tendría que mandarlo a otro país, hacerlo, etcétera, etcétera. Y lo que quiere ahora mismo Donald Trump es llevar esas empresas a su suelo. Yo no entiendo muy bien cuál es el argumento o el negocio que puede haber, por ejemplo, con lo de Ucrania, pero es lo que me estás diciendo ahora mismo también con el litio. Porque ¿sabes qué? Es que hay una fantasía ahí. La fantasía es, y yo me apropio de la mina, Eso ok, es. te apropias de la mina, ya una vez que tienes la mina, necesitas la tecnología para procesar lo que está dentro de la Claro, mina. claro. Y si no la tienes, porque esto no estamos hablando de moler cobre, estamos hablando de hacer carbonato de litio, que es otra cosa. Mira cómo le ha ido de mal a Bolivia. Ujú. Ese es un ejemplo de lo que no camina, por tratar de hacerlo de otra manera y no le camina. Y es una tragedia, porque es la gran proveedor de litio del mundo, no puede exportar litio, está frito. Ujú. No, no, Exporta muy poquito de litio. necesita esa tecnología, desde Así luego. es. Bueno, Óscar, simplemente para terminar, lo que estamos viendo es cómo fondos de inversión, a hablar de seguridad nacional, a hablar de defensa, que ahora mismo sean los ministros de defensa, gente del ejército, gente de seguridad nacional, que nos estén hablando sobre recursos, etcétera, etcétera, nos da una idea de cómo estas privatizaciones están siendo el colonialismo que tenemos ahora mismo. Para terminar, 30 segundos, Óscar.
pero además nos está dando una idea de cómo la política exterior se ha militarizado. Efectivamente. Y eso es lo más preocupante. Efectivamente. Pues Óscar, me quedan muchas preguntas y mucho diálogo contigo, así que te voy a emplazar para otro episodio o de Zoom Plus o nos veremos en el Zoom, pero te mando un abrazo enorme porque hoy hemos hablado de cosas que no mucha gente ni sabe ni intenta bucear, pero es la realidad. Hemos tirado de historia, pero viene en el presente. Te mando un abrazo fortísimo, Óscar. Un abrazo y muchas gracias. Un abrazo. Bueno, pues ya lo han visto. Colonialismo puro y duro. Privatizaciones, empresas, hablar de defensa, hablar de seguridad. ¿Qué hacen los militares metidos en cuestiones que tienen que ver con empresas privadas? Pues de todo eso hemos hablado hoy con Óscar para que se nos venga un poquito la idea a la cabeza. Nosotros nos marchamos. Volvemos la semana que viene con más asuntos y con un brazo mejor. Chao.